¿Cuáles industrias son el poder oculto de México? Mucho del poder industrial mexicano se deriva de dos azares del destino. El primero es el caótico panorama industrial por las guerras actuales. El segundo, y el más importante, su cercanía con Estados Unidos. En este momento, ningún país del mundo tiene tantas ventajas comerciales como México. Canadá no tiene la población, solo tiene 40 millones de habitantes, pero con una población ya envejecida con edad media de 41 años. México tiene 128 millones, con población joven de edad media de 29 años. Hoy México es el primer socio comercial estadounidense. Solo en el primer bimestre del 2024 se exportaron 78 mil millones de dólares a Estados Unidos, números por encima de China o Canadá. Las cifras del comercio bilateral hacen sonreír a todos en el Palacio Nacional. 798 mil millones de dólares en intercambio, solo en el año 2023. México, con su segundo lugar entre las economías de América Latina y, ante todo, con su primer lugar como el país de habla hispana, ha convertido a su vecino del norte en su mercado de exportación más grande, pero sobre todo de bienes industriales, porque cuando hablamos de productos agrícolas, la relación se equilibra. El resultado, el país es el segundo mercado para las exportaciones agrícolas del tío Sam. Ese dato básico del comercio bilateral se traduce en 18.300 millones de dólares estadounidenses en productos agrícolas venidos del sur. Así, surgen oportunidades de negocio para industrias a ambos lados de la frontera, algunas de las cuales constituyen el poder oculto de México y que te mostraremos en esta entrega. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Sheinbaum quiere su propio satélite. Sheinbaum ha prometido 100 cosas para el inicio de su gobierno. Una de ellas es poner un satélite mexicano en órbita para conectar las zonas más inaccesibles del país. De momento no hay detalles técnicos de lo que en puridad sería una misión espacial mexicana, pero además hay otro obstáculo. El país no tiene una legislación que regule la fabricación de satélites. Esta carencia marca un agudo contraste con el lugar que ocupa México como fabricante de componentes de satélites, como las 20 partes de los satélites Starlink que produce. A esas partes hay que agregar las que se ensamblan en Monterrey y Chihuahua, como las cámaras de combustión de los motores de los cohetes Raptor de SpaceX, por unos 12 mil millones de dólares. Sin ley del sector no hay posibilidad de fijar las especificaciones técnicas o certificar los satélites. En medio de esa incertidumbre, lo que Sheinbaum está prometiendo son dos cosas. Primero, un satélite de comunicaciones o estacionario, con un valor de 400 millones de dólares. Segundo, una constelación satelital de 5 satélites de conectividad de Internet, por 150 millones de dólares. El plan maestro de México para la manufactura de chips. México lo tiene todo para exprimir al máximo el nearshoring en la producción de chips que planea Estados Unidos en México, Panamá y Costa Rica, menos un plan maestro. Aún no existe una estrategia nacional mexicana para producir chips, pero incluso así, el plan maestro para fabricarlos está en boca de los decisores. El auge de ese plan se relaciona con los conflictos potenciales en Asia, que podrían cortar el suministro occidental de estos componentes. La suma es sencilla, el 76% de los wafers de silicio pertenece a Asia, pero Estados Unidos es dueño del 50% del mercado. A medida que se celebran foros de colaboración para semiconductores entre México y Estados Unidos, se vuelve urgente que el primer país desarrolle ese plan maestro. Hasta ahora, forzando un tanto la situación, lo que México ha hecho es sumar estados, como Baja California, Chihuahua y Jalisco, a los productores importantes de semiconductores. La industria militar en México. Si hay una industria con poder oculto en México es la militar. En este momento, una sola ala de esa industria militar del país, la que se asienta en Puebla, opera el 87.6% de su capacidad instalada. Este polígono industrial tiene 4 fábricas, 20 polvorines, una ensambladora de vehículos, áreas de investigación y desarrollo, y la cobertura de un batallón de seguridad. Esa capacidad de producción ha fabricado 67 millones de cartuchos, 347,000 granadas, 780,000 refacciones y 21,000 armas, por solo nombrar parte del stock. Una de las armas emblema de la producción militar mexicana es el fusil FX-05,
de 5,56 milímetros. Aparte estaría la familia de armas Xicoatl, que incluye armas de mano y vehículos blindados. ¿Cómo es el panorama comercial entre Estados Unidos y México y el nearshoring? Tal vez por primera vez en su historia, la cercanía mexicana con Estados Unidos sea una superlativa ventaja para el primero, gracias a la relocalización de la producción en países aliados o amistosos. Ese es el concepto de nearshoring. México ha logrado revertir una relación históricamente desventajosa por una en la que nadie gana como él. En total, México manda a Estados Unidos el 55% de sus exportaciones totales. Estas no paran de crecer. Uno de los pilares de ese crecimiento son las exportaciones automotrices. Hoy el país produce 3 millones de vehículos de pasajeros, una cantidad que le otorga la séptima plaza en este rubro. De ese total, el 90% se exporta y de esa cantidad, el 76% va a Estados Unidos. Por casi tanto como las cifras, destacan los nombres de la industria automotriz mexicana. Y es que resulta que en el país se han establecido marcas como Audi, Honda o BMW. Y en la automotriz, la simbiosis es casi perfecta entre ambas naciones, a medida que viajan camiones ligeros del sur al norte y motores y transmisiones en la dirección contraria. México, mejores incentivos para atraer inversión en chips. La cercanía con Estados Unidos y el aumento de bases de manufactura no es suficiente. Para desarrollar un plan maestro en el área, se necesita atraer inversión, y nada mejor para ello que los incentivos fiscales. Esto es lo que explica los $38.220 millones de la ley CHIPS estadounidense que México quiere copiar. Para lograr su propia meta de incentivos, México primero está explorando formatos, montos de inversión y la competencia directa con países aliados o vecinos. Lo siguiente que debe hacer es coordinar la Secretaría para asegurarse de que no hay redundancias y que no se duplican esfuerzos. Pero veamos los incentivos mexicanos que ya existen. 56 a 89% de deducciones sobre activos fijos adquiridos entre el 12 de octubre del año 2023 y el 31 de diciembre de 2024, y 25% de deducción adicional para gastos de capacitación. El auto eléctrico mexicano. Olinia, un auto eléctrico producido 100% en México, es otra de las 100 promesas de Sheinbaum. Este sería algo así como una réplica de autos indios o chinos, pero con identidad mexicana. Olinia sería un auto eléctrico de bajo costo y se produciría en Sonora, en el marco del Plan Sonora, de producción de bienes industriales avanzados. El detalle es que todavía no hay fecha para la presentación oficial de Olinia, aunque Sheinbaum ha hablado de prototipos y de un proyecto completo. Olinia significa moverse en lengua náhuatl, y los mexicanos lo conocen desde el 1 de octubre, cuando la presidenta lo incluyó en su primer mensaje a la nación. Este proyecto, si se concreta, cambiaría radicalmente la faz de la industria automotriz mexicana, al pasar de ser netamente exportadora a producir para el mercado local. La industria de construcción naval genera 183,000 empleos. Pero tal vez haya una competencia de poder feroz entre la industria militar mexicana y la naval. La fuerza de esta última proviene de lo que significa el transporte marítimo para la economía. Como la construcción naval está asociada, la robustez del cabotaje impulsa a los astilleros. Uno de los escenarios donde esto se hace patente es en los puestos de empleo, 183,000 solo en la industria de construcción naval y auxiliar mexicana. La distribución de todos esos trabajos es bastante pareja cuando se trata de industria auxiliar y puestos de trabajo, 95,686 y 79,960 respectivamente. Pero cuando examinamos los empleos directos, hay una desproporción. Estos son solo 7,666. ¿Cuál es el astillero más grande en México? Muchos de esos trabajos están ubicados en el astillero más grande de México, Infraestructura y Servicios Portuarios, ISP, un monstruo del grupo Amaya Curiel, que opera en el puerto de Ensenada, Baja California. De toda la instalación destaca el dique seco Ensenada, su eslora de 209 metros y su manga de 38 metros. El mismo dique posee un muelle para reaparición, a flote de 150 metros. Casi tan grande como sus medidas es la cantidad de servicios especializados que ofrece ISP. Una lista muy corta incluye reparación de ejes y timones, mecánica naval y lavado a presión con agua dulce. Esas y el resto de las actividades que despliega el ISP intentan ser ecoamigables. Esta premisa se refleja en tecnologías limpias y en la gestión responsable de la basura que genera la operación de ISP. Industrialización durante la época de Porfirio Díaz. El porfiriato representó un impulso de la actividad fabril como no se había visto nunca en México. Dos cosas fueron claves:
atracción de capital extranjero y pago de salarios bajos. La última traía mano de obra barata de inmigrantes, que ayudaron a reconfigurar a la sociedad mexicana. En cuanto a la primera, el mecanismo empleado era la concesión a empresas extranjeras. Así fue como se creó la red de ferrocarriles, o se explotaron las minas de plata, que operaron exclusivamente los extranjeros. Los trenes solo fueron una pieza en el mosaico más amplio de la industria del transporte, una que tuvo un impacto decisivo en las comunicaciones y el comercio. Auge del sistema eléctrico en 1877. Coincidiendo con el Porfiriato, en 1877, se inauguró el primer sistema de alumbrado en San Luis Potosí. Otra marca de ese auge fue la construcción, en 1883, de la primera planta de energía eléctrica. Esos hitos, junto a otros, fueron determinantes para la industrialización mexicana, que sería continuada más lejos en adelante. Industrialización durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, en 1940. Lázaro Cárdenas tiene un antecedente en el gobierno de Plutarco Elías Calles. Este último implementó medidas populistas que modificaron el agro, dejando el terreno abonado para que Cárdenas abordase la industria. Cárdenas se enfocó en la infraestructura que unía las zonas agrícolas con las fábricas que procesaban esa materia prima. Sectores detonantes de la industrialización en México, de 1958 a 1964. Esos pasos condujeron a la consolidación de la industrialización a finales de los 50. Luego, a principios de la década siguiente, tiene lugar el más grande impulso industrial en la historia mexicana. En una carrera meteórica, la instalación de fábricas creció hasta un 52% durante ese lapso. Esas fábricas no eran todavía parques industriales propiamente hablando, eran el estado del arte de las fábricas en ese momento. Industrialización durante el periodo de 1964 a 1970. Con el foco de la industrialización puesto en las ciudades, la siguiente media década experimentaría un vuelco hacia el campo. En este tiempo, el gobierno llevó agua y electricidad a las zonas rurales. No obstante, casi a la vez, la vuelta de tuerca de las industrias en las ciudades se completaría con zonas industriales que todavía no eclosionan en forma de modernas naves industriales, pero que comienzan a perfilarse como tales. Junto a ellas, el desarrollo de las minas fue imparable, armando la triada materias primas, mano de obra y fábrica. El colofón vendría, durante esta década, con la aparición de los condominios industriales, que velaban por la calidad de todas las fábricas en una zona industrial. Industrialización en 1980. Este año marca la aparición de los parques industriales como los conocemos hoy, pero no sería sino hasta una década después que se consolidaría esta infraestructura. El crecimiento de los parques industriales era un monstruo voraz que devoraba materias primas y mano de obra, que producían para el mercado doméstico pero también para exportar. El que la industrialización mexicana se volcase hacia afuera es el sostén de que el país tenga tratados de comercio con más de 45 países que explotan la ventaja geográfica mexicana. La manufactura avanzada en México. México no solo produce manufactura ordinaria, como autos y textiles, gracias a la relocalización de fábricas chinas, sino que se ha sumergido en el mundo de la manufactura avanzada como una potencia media sin complejos. Esta, la manufactura avanzada, se refiere a la que emplea impresión 3D, robótica o IA, entre otras tecnologías emergentes, en los procesos de producción. Interlatin es un ejemplo perfecto de lo que decimos. Esta empresa, de Guadalajara, usa tecnologías emergentes para producir bienes electrónicos. Otra compañía de este renglón es Kaitronics, aunque su foco está en administrar cargas críticas de energía. Desde su sede de Monterrey, Kaitronics ha crecido hasta un 200% en los últimos años en el ensamblado de sistemas de energía ininterrumpible, UPS, rectificadores cargadores y plantas de emergencia de diésel y gas, entre otros. Pero la mejor muestra de la evolución de la manufactura ordinaria a la manufactura avanzada la ofrece Precision Moderna, PM, una compañía que fue fundada en 1967, cuando no existía ninguna de esas tecnologías emergentes. Hoy, PM produce 400,000 piezas mecanizadas al día, con diámetros desde menos de 2 milímetros hasta los 65 milímetros en manufacturas que incluyen el acero, aluminio y plásticos. México como exportador de alimentos procesados. Pero volvamos la vista sobre unas exportaciones mexicanas más tradicionales. Se trata de los alimentos, un sector en el que ya sobrepasó la India y Argentina, con unas ventas valoradas en $50,000 millones en 2023. Así, México es el séptimo mayor exportador de alimentos procesados, según las estimaciones del año pasado. Algunas de las exportaciones aquí son los $820 millones en frutas y nueces preparadas,
o los 590 millones en jugo de frutas. Claro, el país todavía está muy lejos de las exportaciones de comida procesada de la Unión Europea y sus 741 mil millones de dólares vendidos el año pasado. A medida que la demanda global de comida aumente en los próximos años, la capacidad mexicana de producir comida procesada se hará extraordinariamente necesaria. México es el 10º productor aeroespacial. El país alcanzó esta posición este año, solo en el área regional, gracias a la inversión extranjera directa de 3.745.4 millones de dólares entre 2006 y 2024. En México han invertido compañías del área como Honeywell, Airbus o Boeing, entre una lista de 136 firmas. La mayor parte de las compañías que llevaron su dinero a México solo expandieron operaciones, sin iniciar proyectos nuevos. De nuevo, el motor es un viejo conocido, el TEMEC, ya que el 85% de las exportaciones aeroespaciales mexicanas van a Canadá y Estados Unidos. México es el 5º mayor productor de electrodomésticos del mundo. El clúster del que sale la producción de estos aparatos es de Nuevo León. Este año, esta producción específica vendrá 15 mil millones de dólares anuales, de los cuales una porción del 80% se venderá afuera. Como la demanda local crecerá este año, se espera que, en el corto plazo, la fabricación de electrodomésticos crezca. ¿Y por qué crecerá la demanda interna de estos bienes? Simple, por el aumento de la urbanización que exige que los hogares sean equipados. Solo en 2027 se venderán más de 18% más neveras y estufas, con un equivalente en valor de 31.6%. El mercado mexicano del vidrio plano alcanzó 1.23 mil millones de dólares. Más diversificación, esta vez en forma de exportaciones de vidrio plano, una pieza clave en la producción de envases, embalajes, construcción e industria automotriz. Esas exportaciones salen fundamentalmente del Estado de México, Jalisco y Puebla. Los 1.23 mil millones de dólares en ventas de vidrio plano comenzaron con el carbonato de sodio, el fundente del vidrio, que es el elemento que reduce la temperatura de fusión de los componentes del material. El sector automotriz emplea a 900,000 personas y es 20.5% del PIB manufacturero. Detengámonos en unos datos de la industria automotriz mexicana. Hace una quinta parte del PIB y da trabajo a casi 1 millón de personas. Esos trabajos se multiplican cuando consideramos los empleos informales que genera la industria. El TEMEC es una de las principales razones para explicar esto, porque el 75% de las partes de un auto mexicano se producen en Norteamérica. La industria farmacéutica en México. La farmacéutica es otra de las industrias donde México mantiene poder oculto. Es el segundo mayor productor y mercado farmacéutico en América Latina, según KPMG, y está entre los mayores 15 mercados del planeta. El país reporta un impacto nada más y nada menos que en 161 ramas de la producción. Por si esto fuese poco, el sector genera 74,000 empleos directos y tal vez el triple de indirectos. Sin embargo, la guinda del pastel es que, como consecuencia de la competitividad mexicana de la industria farmacéutica, se espera que esta crezca de forma inorgánica, es decir, a punta de inversiones. De nuevo, el socio que activa todo el lado mexicano es Estados Unidos y su demanda de medicinas y otros productos. En el 2024, ¿cómo crecerá el sector farmacéutico? Todo lo anterior desemboca en los números de la industria este 2024. Este año, la industria farmacéutica mantuvo la tendencia de crecimiento que trae desde 2021, en torno al 6.4%. Justo al empezar 2024, el sector farmacéutico mexicano tenía un valor de 6 mil millones de dólares, el equivalente al 1.6% del PIB manufacturero. Manufactura de dispositivos médicos en México. El año pasado, México fue el 6º exportador global de equipo médico y el 10º importado, siendo Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México los estados líderes. De todos ellos, en ninguno hay tantos empleados en la manufactura de dispositivos médicos como en Baja California. Por eso, allí se produce casi el 50% de todo el valor de los dispositivos médicos mexicanos. En ese estado operan marcas como Avanti Medicare, Zeiss, Scantibodies o Biotics. Con un crecimiento del 5.80% anual durante el periodo de pronóstico 2023-2028, no hay que ser un adivino para saber que las inversiones en dispositivos médicos vendrán como abeja al panal del nearshoring. Escenario favorecedor para la industria de dispositivos médicos. Ya ha crecido de forma sostenida en los últimos años. Ahora la industria de dispositivos médicos debe dar el siguiente paso: invertir en investigación y desarrollo para poder innovar.
De la robustez de esta rama de la manufactura hablan los 160 mexicanos empleados, las más de 40 plantas de producción y los cerca de 8,000 registros sanitarios. La suma de esos factores puede ubicar al país como el quinto productor mundial de equipos médicos. Ahora, ¿qué conforman esta producción? Pues instrumental para uso médico odontológico, artículos y aparatos para ortopedia y rehabilitación, artículos y consumibles para terapia respiratoria, entre muchos otros. Pero aunque ya México incluyó la producción de equipo médico de alta tecnología, todavía debe dar el salto de innovar más, para lo cual puede aprovechar otro efecto del nearshoring, y que resulta en que 13 de las 15 firmas líderes del sector se hayan radicado en el país. La industria de tecnologías de la información. Este sector no podía faltar, porque no exageramos cuando decimos que México exporta de todo. Y la tajada de la inversión que va a esta rama no es nada despreciable. Hasta un 30% de toda la inversión manufacturera va a software y tecnología de la información made in Mexico. Este dinero representa unos 10,000 millones de dólares. Como te hemos venido contando, aquí también impacta la tendencia del nearshoring, que hace fluir los productos de la TI de México a Estados Unidos. Aparte, esta industria es el starter de otras industrias, como la electrónica y la de semiconductores. La industria petrolera en problemas. Pero no todo podían ser buenas noticias industriales mexicanas, porque una de sus industrias históricas, la petrolera, tiene problemas. Para empezar, la producción de Pemex es la segunda peor de empresas de su tipo, solo superada por PDVSA. Tanto es así, que su producción a principios de este año cayó a la producción de 2022. En ese momento, Pemex producía 1.88 millones de barriles diarios. Y Pemex no solo produce menos oro negro, está en medio de una debacle financiera que la quebraría si no tuviese el auxilio del gobierno. ¿Cuáles son las principales industrias que se mueven entre Estados Unidos y México? Son fundamentalmente 3, y algunas ya las hemos visto en este video. Industria automotriz. Los autos y piezas van y vienen por la frontera según los fabricantes de ambos lados. Es una industria que más bien parece un ballet, en el que cada componente engrana a la perfección, o al menos lo hacía, si es que Trump cumple la amenaza, de la que te hablaremos al final. Industria agrícola hacia el norte. México manda frutas, verduras y bebidas hechas con ellas, mientras que de Estados Unidos compra granos y semillas. Industria petrolera. Estados Unidos le vende mayormente a México aceites y minerales bituminosos. Al menos así fue en 2023. Aceites refinados y gases, como sucedió en 2022. Trump sugiere aranceles del 200%. Hemos dejado para el final la noticia con el más grave potencial de dañar el poder oculto de las industrias mexicanas. Trump volvió a la Casa Blanca y amenaza con ser peor de lo que fue la primera vez. Incluso antes de ser el presidente electo, Trump anunció, durante su campaña, que impondría aranceles superiores al 200% sobre los autos de exportación mexicanos. Su objetivo es muy sencillo, impedir que un solo auto mexicano se venda en Estados Unidos. La verdad es que 200 es solo un número. Según el mismo presidente, también podría ser 500. La era de las maquiladoras mexicanas terminó. En su lugar, han surgido parques industriales capaces de llevar a México al próximo nivel de su producción industrial. Hasta el 5 de noviembre, la única fuerza capaz de descarrilar eso, una segunda presidencia de Donald Trump, era solo una posibilidad, pero hoy es una realidad. ¿Qué hará México? Eso solo lo saben en el Palacio Nacional. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también descubran cuáles industrias son el poder oculto de México. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.